El tema se llama, o el tema del video se va a llamar Viviendo los tiempos de Dios. Así se llama el tema, Viviendo los tiempos de Dios. Este tema que vamos a iniciar va a estar continuando porque lo estuve preparando, pero como ustedes ya sabrán, no me dejó avanzar del capítulo que tenía que ver nada más. ¿Sí? No me dejó avanzar de ahí y nada más con lo que me avanzó, Dios me permite, les voy a pedir su paciencia porque necesito terminarlo. ¿Sí? No puedo dejarlo a medias y nada más va a ser una frasecita. Bueno, ok. ¿Cuán importante es para el pueblo de Dios vivir los tiempos correctamente conforme a la voluntad de Dios? ¿Queremos ser bendecidos? Necesitamos vivir los tiempos de Dios. Si no vivimos los tiempos de Dios y los momentos de Dios, entonces las bendiciones no son las mismas. Por misericordia tenemos lo que tenemos, pero podemos tener más. Yo soy bendecido con el Señor por su misericordia, pero yo le decía ahorita en la mañana que estábamos en la alabanza, Señor, yo quiero más. Y dice el Señor, pues entonces hay que buscar más. Si quieres más, tienes que buscar más. Amén. Entonces a veces queremos más, pero no queremos movernos de donde estamos. Y necesita el Señor decir, necesitas moverte de donde estás para buscar más. ¿Sí? Cuando vamos, por ejemplo, a un lugar donde hay agua y se acaba el agua, ¿qué haces? Te mueves a donde hay más agua. Y a veces nosotros nos queremos quedar en el mismo lugar. Y el Señor nos va a ir llevando y moviendo conforme a las necesidades que va a ir poniendo a nosotros para que vayamos caminando, como el pueblo de Israel. Acuérdense que las jornadas del pueblo de Israel no es otra cosa, no es una forma o figura de lo que tú y yo tenemos que ir caminando para llegar a la tierra prometida. Amén. La tierra prometida es la bendición que el Señor tiene para nosotros. Bueno, en Salmos 90, 12, por favor, dice, enséñanos de tal modo a contar, ¿que qué? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, contar los días es tiempo, ¿cierto o no? Entonces, enséñanos, Señor, no le está pidiendo a nadie más, Señor, enséñame a contar los días, porque ese tiempo va a traer sabiduría a mi vida. Amén. Tiempo que no aprovechamos, ¿sí? Tiempo perdido, no se recupera. Eso es real. A lo mejor te puedes buscar la manera de solucionar la situación, pero tiempo que utilizaste ya no lo puedes volver a utilizar. Si yo ahorita llevamos un minuto y este minuto no hice lo que tenía que hacer, a lo mejor en el siguiente minuto lo hago, pero el minuto anterior ya no lo puedo recuperar. Y posiblemente en el segundo minuto donde lo hice tenía que hacer otra cosa, pero ya no la hice porque lo invertí en lo que tuve que hacerlo en el minuto anterior. Es como un trabalenguas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estamos desperdiciando? ¡Wow! Cuando estaba estudiando esto dije, Señor, perdóname por favor. ¿Cuánto tiempo estamos desperdiciando en que tú, yo, sí, no, fue y no? Es una perdedera de tiempo. ¿Sí? Tiempo que tú y yo, como pueblo de Dios, vamos a comprender que no tenemos por qué estar perdiendo. Pero bueno, ok, seguimos. Entonces, el no vivir conforme a los tiempos, ¿sí?, de Dios, ¿sí?, es no vivir conforme a su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Y el no vivir conforme a los tiempos de Dios tiene una repercusión aquí en la tierra y en el cielo. O sea, el no vivir los tiempos de Dios tiene una repercusión en la eternidad, pero también aquí. O sea que si tú y yo no estamos viviendo los tiempos correctamente, vamos a tener repercusión en el lugar donde nos encontramos, tanto aquí o cuando vayamos a dar cuenta con el Señor. Una damita o un caballero que se adelanta a los tiempos y tiene intimidad o relación con un varón o viceversa, una mujer, y se embarazó la niña, ¿se adelantó a los tiempos? ¿Tiene repercusión en la tierra? ¿Y tiene repercusión allá arriba? Claro que sí. Todo tiene una repercusión. Hay una repercusión que nos decía Erika cuando estaban en Jocum, decía que todo tiene consecuencias. Y a veces le tenemos miedo a las consecuencias, pero no medimos las cosas antes de que lleguen las consecuencias. Por eso, porque no estamos viviendo los tiempos de Dios. Si vivimos los tiempos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que lo que voy a hacer a lo mejor no le va a agradar a los que están a mi alrededor, pero sé que es lo correcto. Pero cuando no estoy haciéndolo conforme a la voluntad de Dios, no sé si le está agradando a Dios y a lo mejor tampoco a los de alrededor, y va a tener una consecuencia. Amén. Entonces, bueno, hemos estudiado y Cristi, no fue una pregunta de la semana pasada, pero si hubiera hecho yo sé que la contestaría. Los tiempos en el griego son dos, ¿cuáles son? ¿En griego? ¿Tiempo qué? Kairos y Cronos. Ese sí yo lo tenía leído dominadito, yo lo sé, sí quedó muy claro ese tema cuando hablamos de los tiempos Kairos y los tiempos Cronos. Sin embargo, a veces creemos que el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios en griego, ¿sí?,
es el que tenemos que invertir en el Señor. El tiempo cronos, que es donde viene el cronómetro, cronos, ¿sí? El tiempo cronos es nada más para vivir en el mundo. Y no es así, el tiempo kairos y cronos es el tiempo de Dios. Tanto afuera como dentro es el tiempo de Dios, porque aún estando yo afuera, en el cronos, en el tiempo del mundo, en mi trabajo, yo puedo estar trabajando en el tiempo de Dios, porque sigo exaltando su nombre. Amén. Entonces es importante que nosotros podamos vivir y podamos exaltar el nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Entonces, no nos engañemos ni dejemos que el enemigo nos esté engañando, ¿sí? Pensando que hay tiempos que son nuestros y hay tiempos que son de Dios. A veces tú puedes decir, es que este tiempo es el tiempo de Dios. El domingo no vamos a ningún lado, iglesia. Esposa, esposo, no, es que yo quiero... No, porque es el tiempo de Dios. Y soy yo muy bonito, soy yo muy espiritual y estamos aquí en la mañana. A lo mejor tendríamos que estar más personas, ¿verdad? Pero estamos los que quisimos estar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que a lo mejor, si no estamos invirtiendo el tiempo correctamente, aún estando aquí, no estamos en el tiempo de Dios. Porque se puede convertir en un tiempo religioso. Y es lo que menos quiere el Señor. Yo puedo exaltar su nombre estando en mi trabajo. Yo puedo exaltar en mi nombre cuando, ¿qué crees? Ay, ¿sabes qué? Bueno, no esa palabra de crees, ya no me gusta. Si quieres, ya cuando quieras hablar de otro tema, me hablas. Wow. Pero mi amiga se va a enojar. A ver, ¿es su coraje o es mi salvación? A ver, son tiempos y los tiempos tienen una consecuencia. Y es tan fácil formar parte de esto. ¿A poco no? Mira, nosotros somos realistas. La pastora y su servidor somos realistas. Que estando aquí enfrente, muchas ocasiones va a surgir algún punto donde no estés de acuerdo y puede surgir algo en contra, un comentario en contra de nosotros. Y como decimos nosotros, no lo hagas, no por nosotros, porque la cobertura que tenemos del Señor, ahí pega, por ustedes. Yo no debo de juzgar y criticar al otro, no por él, sino por mí, porque yo me voy a estancar. ¿Sí? Imagínate cuántas personas nos pueden estar criticando y estás viendo quién te critica y quién no. Es más, hay gente que se mete al Face para ver quién lo critica. Entonces no podemos... Ahora, ojo, puede haber un comentario, como vamos a decirlo, como crítica, pero tiene algo que ver en mí. Y yo tengo que tomarlo mío. Porque si no, no, a mí que me critique, acá no me importa. Y sigo por el mal camino, ¿de qué me sirve? Yo tengo que estar seguro en el lugar que tengo que estar. ¿Amén? ¿Vamos bien? Ok, entonces, los tiempos nuestros, o nuestros tiempos, como queremos equivocadamente pensar, son tiempos malos y tiempos fugaces. Vamos por favor a Efesios 5. Efesios 5, 15 y 16. Efesios 5. ¿Qué dice la palabra? Bueno, para que se oiga en la grabación, sí. Efesios 5, del 15 al 16. Ajá. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. O sea que dice la palabra que nosotros tenemos que aprovechar los tiempos. Tenemos que ser unos aprovechados del tiempo. ¿Sí? Yo me puedo llevar media hora discutiendo un tema cuando simple y sencillamente en 2 minutos ya lo que no va a pasar de ahí. Decir. Porque me voy a invertir 1 hora en un tiempo que no tiene caso hacerlo. Me voy a desgastar. Y en lugar de exaltar el nombre de Dios, a lo mejor termino cayendo en las redes del enemigo y diciendo cosas que no debo de decir. O me equivoco, familia, esposos. A veces uno inicia la mechita y el otro, en lugar de apagarla, tu mechita, yo te aviento para pólvora. Pólvora y dinamita, y así nos dejamos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos que, por mí. No lo hago por él, lo hago por mí. Yo en mi trabajo a veces te estaría gordo porque te perdono, no por ti, por mí. Porque si yo no te logro perdonar, yo no avanzo. Tú avanzarás, que a lo mejor no me entiendas ahorita, pero yo sí sé que si no te perdono, me mato. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces seguimos. Los tiempos de Dios son tiempos perfectos, buenos y eternos. Vamos a la segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Un valiente con fuerte voz para que se escuche la grabación. Adelante, Iván. Dice la bendita palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino
que todos procedan al arrepentimiento. Amén. O sea que el Señor es misericordioso, si no yo quiero decir desde cuándo. Y para algunos consideran que, siempre han dicho desde cuándo, desde los apóstoles lo están esperando. Misericordia, porque dice su palabra que sus tiempos no son nuestros tiempos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos bien. 1000 años de nosotros es un día para él, un ratito, nada más. Ok, entonces vámonos por favor a entrar en el tema. Vámonos al libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés 3. Amén. ¿Sí? Ok, fíjense bien. Un verdadero siervo de Dios aprende a utilizar o aprovechar correctamente el tiempo que nos preste el Señor. ¿Que nos qué? No es tuyo. Es tiempo de Dios. O sea que si me lo prestó, voy a regresarlo y voy a dar cuenta de lo que me prestó. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque ¿sí? un siervo de Dios valora el tiempo y sabe que está acortado, se está cortando el tiempo, y que cuando estemos ante la presencia del Señor se nos demandará mayordomía de ese tesoro llamado tiempo. Es un tesoro llamado tiempo. Entonces cuando lleguemos a la presencia del Señor nos va a decir: ¿qué hiciste con el tiempo que yo te presté? Wow. ¿Estuviste en el Xbox? Diremos los que estamos más de una edad, no viejitos, más. ¿El Nintendo? Atari, es buenísimo la palanquita. ¿Cuánto tiempo, hay jóvenes, cuánto tiempo invierten en el celular? Híjole, cuéntenle nada más. ¿Sí? Vamos haciendo cuentas. ¿Les parece? A mí me encanta eso de hacer cuentas. Y ahorita en la mañana me puse a hacer esas cuentas. ¿Sí? Son, ¿cuántos meses tiene el año? 12 meses. 12 pequeñitos meses que se nos hacen a veces eternos, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos días tienen todo el año? ¿Sí? Ok. ¿Cuántas horas tiene el año? Más o menos aproximadamente 8.760 horas. Imagínate, lo voy a decir así tristemente, pero de esas 8.760 horas, ¿cuántas son efectivas? Restándole las de dormir. Aunque le resten las de dormir, déjame decirte que aunque duermas, nosotros somos crecientes espiritualmente cuando dormimos. Porque dice la palabra que nuestro cuerpo duerme, pero estamos hablando que el alma está despierta y el espíritu está a todo. ¿Cierto o no? Entonces, aun cuando duermo yo aprendo, conforme a lo que hice antes de dormir. O sea, que si antes de dormir me pongo a hacer un estudio en mi casa, en la noche el Señor se vale para que ese estudio te lo está. Pero si en la noche me peleé con la esposa o con el esposo, fueron las horas de dormir desperdiciadas. Si nos afanamos con las cosas, hay alguien aquí, se ve alguien aquí afanado, aquí lo tienes enfrente, ¿sí? Que cosas que sin chiste. Y eso se los pasé a mis hijos. La gloria de Dios ya se le quitó. Pero yo de lo que íbamos a salir de viaje, y más ir a la costa, que me gustaba mucho ir a la costa, desde un día antes ya no podía dormir. Hay alguien que le fascina manejar, ese que tienes aquí enfrente, es algo que me encanta hacer. Me fascina manejar. ¿Sí? Es más, pago porque me rente. Y entonces decía, no, pues que ya voy a agarrar el volante y vámonos a manejar, qué padre. Y luego, lugares donde antes ahí iba y llegaba y todo lo demás. ¿Sí? Y no dormía un día antes. Me costaba trabajo dormir. Mi esposa se desesperaba. Porque decía, bueno, fíjate, pues si es hasta mañana. Ahorita que lo compré, digo, por favor. Hay cosas donde realmente te tienes que desvelar. Y hay otras donde no tiene caso hacer. Y yo ya he aprendido, porque todavía a veces quieres llegar a la oleada por cualquier otra circunstancia, y me pongo a orar, porque ya sé que tengo una herramienta con la cual me puedo quitar esos pensamientos y dormir a gusto. ¿Sí? Pero ¿cuánto tiempo hemos desperdiciado? Si son 8.760 horas, ya si me dijeras, pastor, yo soy bien espiritual, utilicé 60, ¡wow! 60 horas. Casi que son 3 días, un poquito menos de 3 días, intensos en el Señor. Sí, cuando había encuentros. Los domingos, uno sí, uno no. Porque si me gustaba la prédica, bueno, y si no, no. ¿Cuánto tiempo estamos utilizando? Nada más pónganse a pensar. Y eso vamos a dar cuenta. Fíjate, es tan impresionante esto cuando estaba estudiándolo, que ya les dije que no vamos a ir muy tarde. Estábamos tan impresionados de esto, que aún
lo que estoy hablando con mi esposa voy a dar cuenta, porque es parte de ese tiempo. Si llego, y espero yo que aquí no haya ninguno que hable de doble sentido, doble sentido, vas a dar cuenta por esas palabras que salieron de tu boca en ese tiempo. ¿Cuántas cosas hemos invertido que no ha traído bendición en nuestras vidas porque es tiempo muerto? Y si el tiempo tiene que ver con la eternidad, que pero vamos a ver que es impresionante eso, entonces, ¿qué estamos haciendo, iglesia? O sea que el tiempo en que critico a alguno de ustedes es tiempo perdido. Y una persona que sabe que los tiempos se acortan es lo que menos tiene que hacer. Imagínate que te van persiguiendo con unos machetes. Para que puedas entrar con machetes. Porque estabas te fuiste de misionero a la sierra y te estás siguiendo con machetes. Así le tocó a mi hermano una vez. Que tuvo que agarrar a la sierra como huichol. Así llegó a mi casa. No fue así de platicado, ¿verdad? Me tocó la puerta de mi casa como huichol, venía vestido y me asomé y dije, ay, viene a vender algo, no. Y era mi hermano. Se vino de huichol porque si no lo estaba persiguiendo. Pero ¿a qué voy? Porque él estaba de misionero. Entonces, ¿qué ocurre? Que me vienen persiguiendo, Y entonces vas pasando y ves a María que me debe. Ángeles, espera, no vas a hacer eso, ¿cierto? Porque sabes que te viene persiguiendo. De aquí que le cobro, ya llegó el machetazo en mi cabeza, ¿cierto o no? ¿Y por qué no logramos entender que los tiempos se están acortando? Que se está acabando esto. Estamos como que jugando el tiempo. Ay, sí, no es cierto, no viene todavía. Y sucede que ahorita que estábamos hablando, mi esposa guarda los ojos y ya no está. Dije, ay, señor, ¿fue el arrebatamiento? No, así va a ser. Así va a ser. Y que te levantes en la mañana, mi regalo de Navidad. Ay, ¿cuál fue mi regalo? El arbolito. Ay, ahí va a ser el arbolito. Ay, gracias, déjame darle gracias a mis papás. A ver si. Solo. Gloria a Dios. Wow. Así de fácil pasa. Sería sencillo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Supiste aprovechar los tiempos. Tenemos que aprender a aprovechar los tiempos. Bueno, seguimos entonces, no me quiero hablar. Entonces, fíjate qué interesante. En Eclesiastés 3, del 1 al 8, vamos a leerlo toditos. Aquí nos habla de 14 balanzas. Y yo dije, me voy a aventar las 14 balanzas, bendito sea su santo nombre, en un ratito. Y cuando empecé a estudiar las balanzas, el Señor me empezó a bombardear y terminé que dije, no, que invente, no puede pasar de la primera. No puede pasar de la primera. Y dije, hasta ahí te detienes. Yo espero que la próxima enseñanza que veamos la otra balanza. Sí, pero son 14 balanzas que el Señor pone en nuestras vidas. Y vamos a leerlo. Y dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, ¿todo tiene su tiempo? Todo tiene su hora. Los acelerines que a veces estamos aquí, todo tiene, a ver, vamos a repetir, todo tiene. Ok, ahora vas a voltear a que está hablando de ti, díselo. Todo tiene su tiempo. Cuando yo me iba a casar con mi esposa hermosa, ¿sí? Yo creo que mis suegros decían, es que este no es el tiempo. Y yo decía, es que ese es el tiempo y esa es la hora. Y mi papá me decía, no, espérate. Mis papás igual, ¿estás seguro? Todavía no terminamos la carrera. Entonces, a lo mejor tú pensarías, ay, pastor, ¿qué pasó? ¿Se me adelantó? No, simple y sencillamente era el tiempo. Era el tiempo en mi corazón, y yo lo vuelvo a decir ahorita, fue el tiempo, perfecto. Porque sabía que era el momento de no todos se deben de casar a esa edad. Ojo, hay que decir que tienen que esperar. ¿Sí? Porque puede llegar a los 22, 23, 24 y dices, espérate, todavía no. En los tiempos del Señor. ¿Sí? Pero nosotros estamos jovencitos, todavía seguimos jóvenes, ¿no? Pero estamos jovencitos cuando nos casamos. ¿Sí? Nos íbamos a veces de paseo, mi esposa y yo, y se nos quedaban viendo como que, ay, esos canijones vienen de vago. Ya por eso la sección. Bueno, aquí está, estoy casado. Amén. Entonces, pero somos bendecidos porque todo tiene su tiempo. Pero si no aprovechamos los tiempos se están acortando. ¿Vamos bien? Entonces dice, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de enderezar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de abrazar, de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar,
Tiempo. de guardar, tiempo de desechar, Tiempo. tiempo de romper y tiempo de coser, Tiempo. de callar y tiempo de hablar, Tiempo. de amar y tiempo de aborrecer, Tiempo. de guerra y tiempo de paz. Esos son los tiempos que tenemos. Amén. Esos son los tiempos que están en la palabra. Y el Señor no se equivoca porque eso cubre todo. Está cubriendo todos. Hay algunos que ya me quisieran brincar los primeros, pero no, me voy con calma, todo su tiempo. Hoy vamos a ver el 3.2. ¿Sí? Para empezar, en el 3.1, fíjate qué interesante, porque vemos que son, si no me equivoco, como 29 veces que habla de tiempos. Si lo cuentas, son 29 veces que repite tiempos. Yo les he dicho, cuando la Biblia repite 1, 2 o 3 veces algo, detente. Porque si lo está repitiendo es por algo. ¿Sí? Cuando está insistiendo en algo, tiene un propósito. Y hay que buscar cuál es. ¿Sí? Y a veces leemos este comando de tiempo, ay, qué padre tiempo. Hay que buscarle, hay que ver por qué tiene tantas veces tiempo. Ahora déjame decirte qué interesante esto, porque si nos vamos al hebreo, en esta palabra de tiempo te voy a decir lo que significa, y a mí desde ahí empecé a impresionarme mucho. Y dice, entre mucho el significado que tiene, el tiempo, que es la palabra et, y luego nos vamos hacia el origen, y dice, significa eternamente, significa continuar, y esta me impresionó mucho, significa ataviar. Yo cuando veía esa casi hasta las lágrimas se me salían, y significa quitar. Ay, pastor, está usted muy sensible, gloria a Dios. Hay tiempo para ser sensibles, ¿verdad? Imagínense cuando estoy tomando una decisión, toma la decisión. No es tiempo de llorar, eso está más adelante, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, significa ataviar. Entonces, vamos a sacar una decisión. O sea que el tiempo de Dios está hablando o está hecho para ataviar o preparar, que es lo mismo de ataviar, a la esposa. Para quitar lo que nos estorba en un tiempo que tiene que ver con la eternidad. Según la definición, parece un juego de palabras, pero estoy utilizando el significado de la palabra tiempo. ¿Lo vuelvo a repetir? ¿O sí quedó claro? El tiempo, o sea que el tiempo de Dios está hecho para ataviar, significado del tiempo, ataviar o preparar, porque eso es ataviar, ¿sí? A la esposa, para quitar lo que nos estorba. ¿Para qué? Para continuar en la eternidad con Dios. ¡Wow! Si allí nos quedáramos y entendiéramos lo que estoy hablando ahorita, tú ya tendrías que estar casi parado alabando el nombre de Dios. Es que es así lo que pasar. Tiempo de alabar se te fue. Ahorita hace un segundo, hace 2 segundos atrás, era para que te levantaran. Amén, bendito sea su santo nombre, alabado sea el Señor. Ese era el tiempo. Y a lo mejor tú dices ahorita, alabado sea el nombre de Dios. Ya utilizaste un tiempo que no le correspondía a eso. Estoy dando así que en segundos se va. Milésimas de segundo. ¿Sí? Por eso tenemos que aprender a utilizar los tiempos para exaltar su nombre. Entonces, si yo te digo que el significado del tiempo es ataviar, yo ya entendí entonces que el plan de Dios con los tiempos es prepararme a mí para quitar lo cochino, lo que no me sirva. Ahorita hablaba de los apegos, Iván, ¿sí? Quitarlos para poder seguir caminando hacia la eternidad. Eso es como para que te entraras en calor. Con eso que nos fuéramos el día de hoy, seríamos súper bendecidos. Pero si tú vas a ir a tu casa y vas a seguir utilizando el tiempo para otra cosa, mira, discúlpame, no es porque no me gusta el fútbol, pero a invertirle 45 minutos del primer tiempo, ¿sí es así? Sí. Y 45 del segundo tiempo en un fútbol, ¿es un tiempo que tiene que ver con la eternidad? Sí. Pero no te va a servir. Yo no te digo que no veas fútbol. Yo no te digo que no lleves a tu familia a ver una película al cine. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aproveches los tiempos para que sea de edificación a tu vida. Y si un comentario hacia mi esposa o mi esposa hacia mí no va a edificar, vamos a invertir tiempo y se va a perder. Ay, ¿a poco usted no tiene el tiempo, pastor? Sí, estoy aprendiendo con ustedes. Dice que esté libre de culpa mete la primera piedra. Ahorita le pega una vaca. Y voy con él y le digo, estás mal, necesitas aprender a pedir perdón al Señor. ¿Va? Ok, luego seguimos. Entonces ya entendimos eso, ¿verdad? Entonces, gracias.
¿por qué tú y yo nos enojamos cuando las cosas no salen en mi tiempo, en el tiempo que yo quiero? Imagínate yo enojado porque yo quisiera que todos estuvieran aquí y no están. Ya tengo la baja lista para que cuando vengan, es el primer baja que van a recibir. Porque no va a ser en mi tiempo. Las cosas del reino son en su tiempo, porque sus tiempos son los perfectos. Entonces, por eso ya no utilizo, y les digo a los que van a predicar, oh, me hubiera gustado que estuvieran más personas. No digas eso porque estás malbaraando el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. A mí me hubiera gustado que estuviera llena la iglesia, perfecto, pero ahí déjame, porque el tiempo del Señor es perfecto y estamos los que tenemos que estar. El martes estamos los que tenemos que estar. El viernes estamos los que tenemos que estar. Qué padre sería que tú dijeras, ah, sí, yo también quiero estar donde están ellos. Porque esa es una decisión tuya de aprovechar los tiempos. Amén. Ok, apenas estamos entrando en el tema. Bueno, es muy curioso porque yo he escuchado mucho esta expresión que dice, hasta yo lo he dicho, cuando decimos, el tiempo no me alcanza. ¿Cuánto lo hemos dicho? Sí, ¿verdad? No me alcanza el tiempo, 24 horas no las alcanzo. Hay dos situaciones importantes, yo hasta el área laboral he utilizado esto. Dos situaciones. Una, estoy queriendo hacer más de lo que debo hacer. Por eso no me alcanza el tiempo. Mira, yo a veces seguramente son muy acelerados. Ahí está mi esposa que no me va a dejar mentir. Yo estoy ahorita a lo mejor. Estoy ahorita con esto. Y sucede que es tan rápido porque ya me tengo que ir a hacer otra cosa, que lo que hago esto, y dice esposa, no haces ni una cosa ni otra. Pero esta es la de gemelas y esta es la de gemelas. No sé si nomás me pasa a mí. Porque soy tan acelerado que quiero hacer la tercera. Pero todavía no termino ni la primera, ni la segunda. Y seguramente no las voy a terminar por irme a la tercera. Entonces necesitamos primero terminar la primera, luego vas con la segunda y luego viene la tercera. Sí, yo le digo, inclusive a mi esposa les he dicho cuando me ponía en casa a hacer cosas, no sé, a pintar la casa, que me iba a poner a pintar, le decía a mi esposa, ¿vas a hacer algo? ¿Tienes algún plan de hacer algo? Ir a comprar algo, despensa, no. Ok, porque me voy a poner a pintar. Y si yo me pongo a pintar, tú de ahí no me mueves hasta que yo termine. Aún sean las 8 de la noche hasta que termine. Una vez hasta me quedo llorando. Ay, pastor, usted llora mucho. Sí, porque me puse a agarrar un mueble, ¿sí? Y me puse a laquearlo, me pusieron hasta la bomba para laquearlo. Y me puse a laquearlo, quedó una chulada, todo rasposo, bonito. Y lo empecé a pintar porque los muebles eran de color, ¿sí? Y el mueble estaba muy bonito, de hecho, un regalo de mi suegra. Sí, un mueble muy bonito, de un carpintero que lo hizo y estaba todo como madera, pero bonito. Y sucede que los muebles que habíamos comprado eran muebles color como anaranjados. Entonces, pues yo hablé con un carpintero, me dijo, no es fácil, pues sí, es fácil, ¿verdad? Es fácil, agarrar la compresora, yo te la presto y te agarras la mano y no, pero la pintura, lo puse, me puse. Es más, Giovanni todavía se va a acordar de eso, porque todavía estaba Giovanni, como hace todavía no estaba. Y me puse a pintarlo. Cuando terminé, fue tanta mi frustración de cómo quedó, que me agarré llorando y yo, hasta mi forma de frustración, no fue de tristeza, me frustré de cómo quedó. No me imagino, porque mi suegra nunca hizo un comentario al respecto, pero me quiero imaginar cuando mi suegra lo vio. Así como que, no, por favor. Digo, buenas palabras, ¿no? Ya el Señor nos ha transformado, gloria a Dios. Pero cuando lo hice, dijo, ¿cómo lo echaste a perder? Imagínate color madera, yo pintándolo de color naranja. Un color así medio raro. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que a veces queremos hacer más con el tiempo que tenemos. Tenemos que aprender a administrar los tiempos, ¿sí? Yo me admiro y a veces todavía no logro entender eso, la verdad. Es como Lucas tiene un pizarroncito donde sus horas las tiene bien acomodaditas, es más, y es muy así, muy metódico en eso. Sí. Me queda un minuto. Se acaba el minuto, se acabó eso y pasó a lo siguiente. ¡Wow! Ojalá yo espero en el Señor poder aprender de hacerlo. Lucas es muy metódico, tiene todo muy estructurado. Y las horas, que si vuelve a sacar un tantito agua esto. No, es una situación, una estructura increíble, ¿no? Pero qué padre es poderlo organizar de esa manera, ¿sí? Como debe ser cada quien. Bueno, ok, entonces, esa es una opción. Estoy queriendo hacer más de lo que debo. 2,
No estar administrando correctamente el tiempo que Dios me presta. O sea, no lo estoy administrando tan correctamente que se me está fluyendo, se me está yendo por otros lados donde no se tiene que ir. ¿Se acuerdan de Marta y María? Ahí vemos tiempos. Cada quien tenía una meta diferente. Una tenía el banquete y otra tenía el banquete. Y a veces tú y yo podemos abocarnos más al banquete que al banquete. Por eso le digo, cuando venimos aquí y hacemos una comida, la gloria es para el Señor, no nos perdamos. Inclusive yo a veces les llamo mucho la atención de decir, cuiden, aunque estemos en una reunión de bromeando, cuiden los comentarios que hacemos aún cuando estamos relajados. Ay, es que el pastor es muy legalista. No, es que aunque estemos platicando en una reunión social, aunque no sea en la iglesia, tenemos que cuidar mucho el testimonio que damos porque es de mi Señor. Y a veces hasta podemos aventarnos un chistecito de esos de condorito y todo lo demás. Aguas porque no estoy edificando. ¿Sí? Y eso voy a dar cuenta de ese tiempo que estoy invirtiendo. ¿Amén? No creo que pasaría, porque cuando pasaban bien seriecitos, ¿sí? Tenemos que aprovechar los tiempos, porque los tiempos se acortan. Entonces, a lo mejor no lo estamos administrando correctamente. Entonces, en este día, espero que aprovechemos correctamente el tiempo. ¿Amén? Aprovechemos este día al máximo. No nada más digo la enseñanza, el tiempo que nos resta, todo el día, hay que aprovecharlo al máximo. Todo tiene que ver con el Señor, discúlpenme, por eso esta enseñanza no a todos les gusta. Porque todo, ¿qué? Todo tiene que ver con Él. Todo tiene que ver con Él. ¿Cómo como? ¿Qué como? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Los judíos, ya les había dicho, ¿verdad? No se me había comentado. Los judíos cuando van al baño y se sientan a hacer el baño, dan gracias por la perforación que tienen atrás, que tú y yo también tenemos. Gracias, Señor, por esa perforación que tú hiciste, porque si no hubiera salido, ¿cómo saldría mi desecho? Algunos decimos, Señor, por favor, ya no. Pero porque antes comí, qué bueno. ¿Ah? Entonces el problema no es la salida, eso es lo que pedí. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Vamos con la primera balanza. La primera balanza, sí, la encontramos, hablamos que son 14 balanzas. Son 14 balanzas. Vamos a ver la primera. Yo creo que con eso va a ser suficiente. Vamos a salir igual de sonrientes de como estamos ahorita, ¿verdad que sí? Amén, gloria a Dios, porque hay una enseñanza que nos vamos a meter en una profundidad muy interesante el día de hoy. Ok, empezamos la primera balanza. Vamos a Eclesiastés 3:2. ¿Qué dice? Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Fíjate qué interesante. El Señor está buscando que su iglesia nazca nuevas cosas. Eso yo lo he entendido desde que estoy aquí. Que nazcan nuevas experiencias, ¿sí? A nuevos conocimientos, a nuevas profundidades en Él. Desde que nosotros estamos como pastores, empezando por nosotros, Él desea que tú y yo nazcamos a nuevas cosas. Ese es el nacer, ¿sí? Tiempo de nacer. Pero tenemos que entender que el Señor, así como está buscando el tiempo que nazcamos, también nos va a buscar el tiempo que muramos, ¿sí? Y si ese es el tiempo de nacer, a ti y a mí se me pueden estar yendo las oportunidades de nacer de nuevo a nuevas profundidades. Es como el alumno que dejó de ir 3 clases a una materia de matemáticas, donde están viendo o álgebra, se le fue. Porque esas 3 clases eran fundamentales para entender el proceso y para hacer la operación. Y no, para que lo vuelvas a tomar, aunque te lo explique alguien más, no lo vas a tomar en la misma calidad. Por eso tú y yo tenemos que estar como iglesia expectantes. Que no se me vayan. Bendito sea Dios, ya tenemos la grabación, pero aún en la grabación se te ponen cosas que estamos viendo aquí, ¿sí? Que ahí nada más están escuchando, nos están viendo, ¿sí? Entonces, el primero que tenemos, el Señor nos está llamando a nacer a cosas nuevas. Las cosas que el Señor nos está llamando a nacer, ¿qué son? Pues son el tiempo, eternidad, continuidad, ¿sí? De continuar, de ataviarnos y de quitar cosas, ¿sí? Yo he conocido personas que tienen miedo de morir. Algunos de aquí no tiene miedo de morir, ¿verdad? Espero que no, porque si tenemos miedo de morir es porque no conocemos a Cristo Jesús. Porque entonces entendemos lo que dijo Pablo. Para mí,
El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Podemos comprenderlo cuando conocemos la palabra realmente como está. ¿Sí? ¿Tenemos que tener miedo a la muerte? Bueno, tenemos miedo a la muerte cuando yo no he nacido de nuevo. Si yo ya he nacido de nuevo y entiendo el principio del nuevo nacimiento en Cristo Jesús y creo en sus promesas, me despreocupa la muerte. Amén. Pero también el Señor nos va a llamar a que empezamos a hacer otras cosas buenas. Entonces, el problema que tenemos es con nuestro viejo, obstinado y necio yo. Viejo, obstinado y necio yo. Porque ese no nos permite nacer de nuevo. Para nacer de nuevo, tiene que morir mi viejo yo. Si mi viejo yo está vivo, me va a estorbar para poder nacer a principios. Fíjense bien, hay profundidades en donde mi viejo yo me va a decir, no te metas porque está haciendo mucho frío. ¿Se pueden imaginar ahorita toda la iglesia que estemos en el mar y nos vamos a meter y hacer el viaje bien tranquilo al mar? ¿A cuánto se les antoja? Ahorita, como estamos con el chiquito bien rico y ves el mar. A lo mejor lo ves y dices, no, pastor, está mal, no. Y llegas y te metes al mar y el agua está. Pero no te vas a dar cuenta hasta que te metas al mar. Pero para meterme al mar, necesito dejar mi viejo, obstinado y necio yo. Porque el necio yo me dice, muy sabio, no vayas. Ve nomás, el proyecto que está haciendo aquí, imagínate el agua, nomás ve cómo está. Te vas a helar, te vas a enfermar. Porque el libro de ciencias médicas dice que una persona, ese es el viejo. Y cuando te digo el libro de ciencias, me está diciendo que una misma palabra que yo he aprendido y he estudiado me está impidiendo. No es la palabra, es mi yo obstinado. Me está impidiendo que yo dé el siguiente paso en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que a lo mejor he tenido son teorías y no me ha permitido ponerlos en práctica. ¿Amén? Ok, entonces seguimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el nacer, ¿qué significa? Si estás tomando nota, nacer significa dar a luz, alumbrar, producir. Entonces el Señor aquí nos está llamando. Así es, dice. Entonces el Señor nos está llamando a hacer luz, ahorita acabamos de leer, en las tinieblas. ¿Y la luz qué hace sino alumbrar? ¿A qué nos está llamando el Señor? Alumbrar. Y cada vez que el Señor nos muestra nuevos principios, nos va enseñando a alumbrar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos hemos recibido enseñanza y no estamos dando la luz que tenemos que dar con esa enseñanza? ¿Cuántos hemos aprendido del viejo yo? Y el viejo yo sigue dominando mi vida. ¿Cuántos hemos aprendido que no tenemos que estarnos quejando de las cosas que estamos viviendo y nuestro viejo yo se sigue quejando? ¿Por qué? Porque no hemos muerto, no hemos dejado que ese yo muera para que haya un alumbramiento, nacer. Nacer significa dar luz, significa producir. Ok, entonces, te quitas de las tinieblas y te pasa a producir luz. ¿Qué hace la luz? La luz es lo natural que produce. La fotosíntesis, ¿cierto? Y la fotosíntesis ¿qué es? No es otra cosa más que vida. Si no hay luz, no hay vida. Si tú y yo estamos acá apagados, o somos luz o no somos luz. Ahora en la semana se fue la luz ahí en la casa y tenían una lamparita, bajamos una lamparita y yo saqué la lamparota y ¡pum! ¿Sabes qué hizo mi hija? Apagó la suya. Imagínate qué interesante que tú y yo podamos llegar con esa luz que el Señor nos llena cada vez que nos reunimos, cada vez que leemos su palabra, cada vez que oramos. Pastor, ¿haré esto o no haré esto? Pregúntaselo al Señor. Pregúntaselo primero al Señor, no al pastor ni a la pastora. Primero al Señor. Señor, ¿qué hago? Este es tu tiempo. No es mi tiempo, es tuyo. Dime, ¿qué hago? Pero si se tarda el Señor, ya te desesperas. ¿Se acuerdan que ya terminamos el día de hoy? Que el Señor no se atrasa, no se adelanta. Llega exactamente
en el momento preciso. Ahora, el punto no es si Él llega puntual o no. El punto es si tú y yo estamos en el lugar donde Él va a llegar. ¿El maná llegó en el momento que tenía que llegar? ¿La piedra arrojó agua en el momento que tenía que arrojarla? Sí, pero estaban los que tenían que estar. Si no estuvieran ahí, pues ¿cómo? Imagínate que arroja agua a la piedra y el Señor lo lleva por el camino corto a Canaán. Por eso hemos hablado aquí en la iglesia, ¿sí? Que nosotros tenemos que estar donde se encuentra la columna de nube y fuego. Y ahí me muevo. Si me muevo para la izquierda, la columna me muevo yo. Porque donde está la columna de nube y fuego, ahí está el maná. Ahí hay alimento, ahí hay agua, ahí hay todo. Y a veces tú y yo en nuestros tiempos nos estamos moviendo de esa columna de nube y fuego. Ok, entonces, es interesante porque necesitamos nacer, o sea, necesitamos dar luz, estamos creados para dar luz. Tú y yo como personas estamos creados para dar luz. ¿Para qué estamos creados? Para dar luz. ¿Estamos dando luz? Ok. Pero para nacer necesitamos ¿qué? Morir. Ahí es donde no nos va a gustar. A muchos nos va a gustar esta parte, pero esta parte no nos va a gustar. Y para poder llegar a esta parte y nacer a nuevos principios necesito morir. Porque dice la palabra que para que haya vida, tuvo que haber primero muerte. Entonces, para que haya vida necesitamos morir a muchas cosas. ¿A qué necesitamos morir? Bueno, ¿sí? Muchas ocasiones el Señor nos va a llevar, ¿sí? De la muerte a la vida, y muchos de la vida a la muerte. Primer ejemplo, así rapidísimo. Casos en donde nos lleva de la muerte a la vida. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la primera donde el Señor me lleva de muerte a vida. ¿Sí? Si seguimos, Lázaro, lo llevo de muerte a vida. Moisés, lo llevo de muerte a vida porque Moisés ya estaba muerto. No, la muerte siempre es física, hay muerte espiritual. El bautismo te lleva de muerte a vida. ¿Qué significa? Que hay muchas veces que tú y yo estamos vivos, pero estamos muertos. Por dentro no tengo ninguna esperanza, no tengo ninguna una fe en el Señor, no tengo ninguna expectativa de vida, no tengo ningún propósito. Eso es muerte. Una persona que no tiene una visión, un propósito, que no tiene una identidad, es una persona muerta. Entonces, tengo que primero morir para tener vida. Y para tener vida es en Cristo Jesús. Mi identidad es en Cristo Jesús. Yo soy lo que Él quiere que sea. Yo hago lo que Él quiere que sea. Y cuando dice la palabra, yo y mi familia serviremos a Jehová, no es porque, wow, pastor, qué espiritual. No, es porque yo estoy en el lugar que tengo que estar. Y lo declaro en fe. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Amén. Ok, entonces, necesitamos morir, por ejemplo, muerte del orgullo. ¿Cuánto trabajo cuesta morir al orgullo? Porque el orgullo es matar a nuestro viejo y obstinado y necio yo. Y si nosotros no morimos al orgullo, no morimos al pecado, iglesia, aguas. Porque a veces no queremos morir al pecado, aunque sea tantito. Oye, la iglesia, pero que sea tantito. No se trata de eso, porque el tantito es pecado. Es un pecadito. Para la palabra, no hay pecaditos. ¿Pecado? Pecado. ¿Sí? Entonces no queremos morir a eso, no queremos morir al pecado, a los berrinches. ¿Cierto o falso? ¿Cuán rico es en estas fechas comer? Por el frillito se antoja todo. ¿Cierto o no? Digo, a mí se me antoja todo. ¿Y estar comiendo tiene algo de malo el comer? No, Señor, lo creo. ¿Con un propósito? Sí, nutrirme. Pero tengo que aprender. Lo que sí, lo que no, cuándo sí, cuándo no. ¿Pero qué me dicen yo? Éntrale. ¿Qué me dicen? No, párale. ¿Qué me dicen los pantalones? Párale. Ya para empezar, párale. Hay más tallas. No, hay más tallas. Hay que buscar la manera de poder meternos en la cobertura del Señor y hacer su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Estamos entrando bien sabrosos. Entonces, hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Si no morimos a nuestra pasada manera de vivir y dejamos que el Señor nos muestre su luz, seguiremos siendo ciegos en un día soleado. ¿Te puedes imaginar un ciego en un día soleado? Qué triste, porque desafortunadamente, le voy a decir, hay congregaciones
que están en un día soleado y no ven. Y Dios nos libre de ser pastores, que estamos en un día soleado y no vemos, porque dice que es un ciego guiando a otro ciego. ¿A dónde van a ir? Wow. Y hay ocasiones que en la iglesia podemos ver al pastor que está viendo claramente las cosas, pero yo me obstino y sigo necio en ser ciego. Y en lugar de seguir el camino, por no ser ciego caminando por lo que yo quiero, con la ceguera espiritual de la iglesia. Wow. Como iglesia tenemos que confiar en el Señor y que nos quite velos para poder ver más. Amén. Ok, vamos a pasar al siguiente. Entonces ya entendimos que debemos de morir, ¿sí? Algunas cosas para nacer a nuevas. Para nacer a cosas espirituales necesito morir a cosas. Hay apegos, ahorita mencionaba Esteban, hay apegos que necesitamos morir. Hay apegos muy fuertes, ¿eh? Tenemos a esos apegos muy fuertes, necesitamos morir a esos apegos para poder volver a nacer en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver si quedó claro lo que estudiamos. ¿Amén? Ok, ¿quién da la semilla para sembrar? Jesús. Acompáñame a la 2 de Corintios, pero no porque vaya bajando, es menos intenso. De hecho, lo que hemos volado, y nos ha tocado en algún vuelo, en avión, se siente muy bien. Cuando sube, cuesta trabajito, sube. Y más en tiempo de mucho febrero. Y va arriba y no hay ningún problema. El problema, muy padre, pero cuando vamos a empezar a aterrizar, empieza a bajar. Y cuando llega donde hay turbulencia, se siente una hermosura. Te agarras hasta donde empieza a temblar todo. ¿Por qué? Porque hay mucha corriente de aire. ¿Sí? Y más si dice, por si las dudas, pónganse su. Ya no falta aquí. Así ya es un proceso. Ok, 2 de Corintios 9:10. ¿Qué dice? Amén. A ver, con fuerte para que se oiga la. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Wow, amén. Bendito sea su santo nombre. ¿Quién da la semilla? Nosotros, ¿quién haré? Oh, fíjense, ¿quién está dando la semilla? El Señor da la semilla y hace que crezca. O sea, el que me da la semilla es Él. Yo sí voy a compartirte de Cristo Jesús. No, yo no doy la semilla me la da Él para dártela a ti. A ver, ¿no, perdón? O sea, la semilla no es mía, a veces nos queremos apoderar. Mira, yo puedo tener ahorita una opción especial para sanidad. La semilla no es mía, la semilla es de Él. Yo voy por ti, eres sano completamente, pero no soy yo. Es la semilla que Él puso para dártela a ti. Punto. Somos el medio, nada más. Y a veces como cuando recibimos algún don, queremos quedarnos con Él. Y tenemos un grave error. Y llegamos, sanidad. Por favor. La semilla la da Él, la sanidad la trae Él. Ubiquémonos en el lugar que tenemos que estar. Entonces seguimos. ¿De quién depende el crecimiento? De nosotros. A ver, vamos a 1 de Corintios. Estamos aprendiendo. Cuando le contesten, yo no tengo problemas. Sabes que la respuesta está bien, no hay ningún problema mientras aprendamos. Porque si contestaste algo y te llevas la respuesta incorrecta, de nada sirvió todo. A ver, dice, ¿de quién depende el crecimiento? 1 de Corintios 3, 6 y 7. ¿Alguien más que no sea los que ya han leído? Para que salgan todos fuerte, ¿eh? Así como que retumben los números. ¿Quién dijo yo? A ver, adelante. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. A ver, no es 1 de Corintios 3, 6. Ajá. 3, 6 y 7. Ajá. ¿Qué dice? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da, el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué más dice? Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Wow. Yo pongo mi corazón y dispuesto me pongo para ir creciendo, pero el crecimiento lo da Él. No es mi responsabilidad que tú crezcas. Es de Él. Y la tuya es recibir y querer crecer. Yo necesito querer crecer. Yo, por ejemplo, ahorita soy muy bendecido por lo que el Señor nos ha dado, pero yo quiero más. Es un deseo en mi corazón y voy a buscar más porque quiero más.
Pero entonces, crecer es buscar. Si no busco, no crezco. Pero ¿quién pone el querer como el hacer? Dios. ¿Se me va a entender? Volvemos a caer al mismo punto. Es Él que nos da el deseo en nuestro corazón para crecer, sí. Sí, pues la respuesta es que son los dos, porque Dios ya ha hecho su parte, ya está haciendo su obra en ti, en mí. Pero si yo no decido crecer, entonces Dios es un caballero, no me va sobre eso. No, ese es el punto. Hay libre albedrío, la libertad para yo decidir, pero sí importa tu decisión, porque no somos robots. Él te espera que tú decidas, pero Él decide que crezcas, sí, pero si te fijas nada más aquí, con los que estamos. ¿Hemos recibido las mismas enseñanzas? Sí. ¿Y por qué uno crece más que otro? Porque hay un deseo en tu corazón de crecer, pero el crecimiento aquí lo da. Lo da el Señor en la medida en que yo deseo en mi corazón crecer. No sé si me estoy dando a entender. Mientras yo no tenga el deseo de crecer en mi corazón, podrán llegar las enseñanzas más poderosas del mundo. Pero si no tienes un deseo de crecer, te quedas lo mismo. Sí tiene que haber un deseo en mi corazón, pero el crecimiento lo da en la medida en que yo creo. Hasta el deseo lo pone Dios en el corazón de uno. Así es. Lo único que uno hace, si acaso, es tomar la decisión. De ahí en fuera, todo lo demás lo hace Dios. ¿Lo quiero o no lo quiero? Es como, está este marcatexto, ¿lo quieres o no lo quieres? Tú dices, no. ¿Esa es una bendición? Sí, pero puedes tomarlo alguien más y eso lo hace crecer. Tú decidiste tomarlo o no tomarlo. El deseo del Señor es que tú crezcas. Pero Él pone el crecimiento, o sea, en el momento que tú lo tomas, Él va a crecer conforme, la persona que lo tome va a crecer no igual que el vecino, va a crecer como el Señor tiene en sus planes y proyectos que crezcamos. No sé si me estoy dando a entender. Con la misma enseñanza, todos tenemos la misma Biblia, ¿verdad? Sí. Pero el Señor nos da la enseñanza y el crecimiento conforme a su voluntad. Amén. No es conforme a la nuestra. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, si no, seguimos ahorita, seguimos con las preguntas y respuestas. Ok, para seguir avanzando. Bueno, entonces, ¿de quién es la cosecha? Dios de Dios. A ver, entonces la cosecha es de Dios. Entonces, si yo saco un resumen de lo que acabamos de hablar, ¿sí? La semilla es de Dios. El crecimiento es de Dios. Y la cosecha es de Dios. Entonces, ¿por qué nos afanamos? Estamos hablando ya de la segunda balanza. Ahorita estamos aquí. Tiempo de plantar y tiempo de cosechar. Entonces, fíjense qué interesante, porque yo me estoy en un punto y quiero que estés bien despierto. No te me duermas y pongas mucha atención. Ya estamos casi terminando. Ok, fíjense bien. El diezmo es un paso de fe. El diezmo no es otra cosa más que un paso de fe. El diezmo no es, Señor, te doy porque tú necesitas. Mira, muchas veces venimos a la iglesia creyendo que porque estoy aquí, ya cubrí con el Señor. Esas se llamaban la Santa Inquisición, se llamaban, sí, ahí se me fue ahorita, yo tenía, las indulgencias. Es lo mismo que una indulgencia. Pecaba, venía, nada más aquí era el dinero, o bienes, y con eso yo ya me sentía libre de pecado. Mucho cristiano en la actualidad cree que por venir los domingos a la iglesia ya subsanó todo lo de la semana y puede continuar una nueva semana en pecado. Y no es así. El venir a la iglesia no es una indulgencia, es un compromiso con el Señor a vivir cada día diferente en crecimiento en el Señor. ¿Todo lo hacemos? ¿El plan de Dios es que crezcamos? Claro que sí. Entonces, el diezmo, y me estoy poniendo por la plantar y cosechar, es un peldaño. ¿Cierto o falso? No me diga nadie aquí. Yo voy a hacer nomás la pregunta. No me diga nadie, por favor, ni uno solo. El que sí lo hago. ¿Cuántos diezmamos? No levanten la mano y digan amén. ¿Cuántos diezmamos? Entonces, ¿por qué puedo decir así? Es que mis finanzas no crecen. ¿Cuántos diezmamos? El diezmo no es otra cosa más que morir para nacer. Entonces, si yo no morí para nacer, entonces yo no puedo plantar y ni voy a cegar. Por eso están conectados. ¿Sí? Entonces, si tenemos fe en el Señor, que si yo planto, cosecho, muchos de nosotros primero queremos cosechar antes de plantar. Eso en naturaleza no es. En lo espiritual acuérdense que lo natural es una forma o figura de lo espiritual. Pastor, pero está viendo mi situación. No me lo digas a mí. Porque yo no estoy checando si tú diezmas o no. Eso es una cuestión con el Señor, no conmigo. A mí el Señor me mantiene si tú diezmas o no diezmas. Así de fácil te lo digo.
porque te lo digo hasta como testimonio. Llegó una persona y me dijo, ¿sabe qué? Ven, tengo algo para ti. Y me dio dinero. Y te digo la cantidad. Y a mí me impresionó por la persona que me lo dio. Dije, no inventes, Señor. O sea, estás buscando a una persona que ni cristiana es. Y me está dando dinero que ni siquiera es sucio, porque no estoy haciendo nada incorrecto. Para bendecirme, eso me muestra a Cristo Jesús, que tú estás cubriéndome. Amén. Entonces, quien me provee es tú. Amén. Va a llegar alguien que tiene éxito, 2 millones, 3 millones, ¿tú crees que me va a mover? Es dinero. Pero el Señor no trabaja en mi corazón porque necesito morir. Porque si tú y yo tenemos el problema de apego, hasta con 100 pesos te pierdes. Es cierto. Es cierto. Yo puedo llegar a una persona, le doy 100 pesos, se va y se compra droga y se pierde. Hasta con esa cantidad nos perdemos. Iglesia, necesitamos buscar la eternidad. La eternidad va muchísimo más allá. Amén. Vamos de acuerdo, necesitamos nacer. Nacer es dar luz, iglesia. Y esto, si logramos entender esto, vamos a entender lo demás, porque si no, no lo vamos a entender. Pero yo espero en el Señor que sí. Ok, entonces, el diezmo es un paso de fe. Es decir, que los que diezmamos conforme a la voluntad de Dios, porque ese es otro punto. Yo puedo estar diezmando, pero no conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos un corazón alegre, no lo hagamos por necesidad, no lo hagamos por si el pastor me ve o no me ve, lo haga en cumplimiento a mi Señor. Y aquí tienes el diezmo, papá. Gloria a tu bendito nombre, me quedé con 10 pesos, pero tú multiplicas. Punto, y te puedo asegurar que no te va a faltar nada. Es fe, es fe, pero puesta en obra, puesta en práctica. ¿Vamos bien? Ay, pastor, el tema de los diezmos, no, pero me impresionó cómo el Señor me llevó por otro lado cuando empezamos a hablar de plantar y cosechar. Y todavía no termino, pues estoy arrancando. Entonces seguimos. Entonces, hacerlo con la voluntad de Dios, es darlo con gratitud y alegría, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, pero para eso necesito nacer de nuevo. Para poder dar lo que tengo que dar correctamente, necesito nacer de nuevo. Y no se necesita quién da más aquí y quién da menos. De veras, a mí no me importa. Y Dios me libre, porque lo he visto, que trate diferente a que diezma más, que a que diezma menos. Dios me libre de eso. Porque nosotros tenemos que tratar, todos somos iguales. De hecho, la palabra dice que para yo poder estar correctamente en el lugar, tengo que verte a ti superior a mí. Para yo poder estar en el lugar correcto. Gloria a Dios. Amén, ¿vamos bien? Ok, entonces seguimos. Entonces, ese es un nivel de fe. El vivir los tiempos conforme a su voluntad, es decir, que cuando conocimos este principio, el Señor nos llevó de muerte a vida. ¿Y cuántos se van así? ¿Cuántos hemos sido bendecidos por el diezmar? Yo he sido muy bendecido por el diezmar. Y déjame decirte que lo confieso porque el Señor lo quitó. Llegó un tiempo en donde diezmaba. Y diezmaba y decía, ay Señor, pero es que me hace falta para comprar esto. Y dejé de diezmar. Y en lugar de irme mejor, me faltó. Y te lo estoy diciendo no porque quiera convencerte, tienes que vivirlo. Muchos de nosotros estamos en una situación financiera determinada porque no somos fieles con el Señor. Nada más por eso. Porque es algo espiritual que tiene poder. Y te lo paso nada más a cosa porque no me interesa en lo absoluto tus finanzas. Me interesa que seas próspero. Amén. Que seas próspero como quiere el Señor, que prosperes en todo. Ahora en las finanzas. Y lo hemos dicho aquí, ¿el Señor está peleado con el dinero? No está peleado con el dinero. ¿Vamos bien? Ok, pues vamos continuando. Hasta aquí vamos claro, no hay duda. Entonces, ¿qué tenemos un problema? Que el apego al dinero, ¿sí? En darle al Señor lo que es suyo, nos impide poder cumplir con este principio. Si tú llegas a una persona que es inconversa y le dices esto, es más, aquí, si tuviéramos practicante, se pone de pie y se va. O le entra por aquí, le sale por acá. ¿El Señor quiere que crezca? Sí. Pero es la voluntad de Él si quiere hacerlo, ¿no? ¿A cuánto nos cuesta trabajo? Dicen por ahí que lo que tarda más en convertirse a Cristo es la cartera. ¿Sí? Desafortunadamente nos han enseñado a tener mucho apego a las cosas materiales. ¿Sí? El Señor está trabajando en nuestras vidas y mi vida de veras que si me conocieran antes y me conocen ahorita, he sido muchísimo más próspero ahorita que antes. Y te estoy hablando que antes ganaba muchísimo más que ahorita. ¿Dónde está? Se fue.
Pero ahorita el Señor, ay, ¿por qué no se tardó el Señor? Él no se tarda. Te lo está diciendo ahorita porque Él puede bendecir todavía. ¿Vamos? Ok. Entonces, ese es el primer escalón o primer peldaño. ¿Sí? Pero el Señor nos va a llevar a más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea que dice que Él quiere que nuestra fe en fruto crezca. Entonces nos llevará a conocer un nuevo escalón. Bendito sea su santo nombre. Y dije, Señor, cuando estaba preparando el tema, pero no lo creas, aquí está mi esposa, que el Señor lo confirmó como 2 veces. Dije, Señor, que está impresionante eso que me estás diciendo. Yo no iba por ahí. Yo nomás quiero decir, una semillita, la plantas, una cosecha, sale fruto, wow, vámonos, iglesia. Dice el Señor, no. ¿Quieren conocer un nuevo principio? Un nuevo escalón. ¿Quieren conocer una nueva profundidad? Acuérdense que para conocer al Señor son profundidades. ¿Quieres ser bendecido en tus finanzas? Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en tus finanzas? Amén. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Amén. En todo lo que hagas. Amén. Ministerio, función, en todo lo que hagas. Yo quiero ser próspero. Amén. Y cuando empecé a ver esos principios y los empecé a utilizar, funcionaron. Pero conforme a lo que esté en tu corazón y creas. Aquí hay dadores alegres. Amén. Y algunos que yo lo he visto y digo, no inventes, ese es un dador alegre que se desprende sin problema. No tiene problema con el desprendimiento. ¿Sí? Pero se desprenden con sabiduría. ¡Wow! Precioso, entonces yo me siento bien. Porque si no se desprenden con sabiduría, me quedo con carga. ¿Lo recuerdo? ¿Por qué? Porque hay que saberse desprender con sabiduría. Porque podemos, hay lugares, y yo no soy partidario de eso, lugares donde encuentro a veces para eventos para jóvenes y todo, y tráeme todo celular en este momento y hay un montón de celulares en frente. Híjole, yo necesito saber que la persona que lo va a dar tenga sabiduría y no sea emocional. Porque yo te puedo poner parar ahorita y decir, dame todo lo que tienes en tu cartera, en tu bolsa, dame, ponlo aquí, por fe, y cree, el Señor te va a multiplicar. Aguas. Porque posiblemente tú lo vas a hacer en, ay, para que me digas, porque si no, autobuses están parando, no me van a decir a mí, no funciona así el Señor. Acuérdate que el Señor nos bendice cuando damos o no damos, pero el nivel de bendición cambia. El nivel de bendición cambia. Y no estoy diciendo que te va a dar más, a lo mejor te va a dar menos, pero la bendición es bendición. Sea más o sea menos. Amén. Bueno, entonces déjame entrar a ese otro principio. ¿Estamos listos para recibir ese principio? Amén. Ok, vamos a nuevas profundidades, ¿sí? Que el Señor, vamos a la tercera de Juan. 1, 2. Si no morimos a este principio y no pasamos a este por el amor de Dios, te va a dar un shock. Necesito que tengas una mentalidad amplia de lo que vamos a recibir ahorita, porque si no logras entender ahorita lo del diezmo y no lo has dado, necesito que abras tu corazón para lo que el Señor va a hablar. Y es bíblico y ahí está muy claro. Amén. Espero que todos diezmemos. Si no has diezmado, dile, Señor, pon en mi corazón, yo quiero hacerlo. Ay, pero ¿cómo me va a alcanzar si está viendo que ganamos bien poquito y todavía te tengo que dar el 10? Créemelo, créemelo. Es más, dice el Señor, pruébame en esto. Para conocer nuestro corazón duro, dice, pruébame en esto. Cabezón. Ahí va el cabezón de César y lo prueba. Créemelo que lo primero que hago cuando llega mi quincena en mis manos, separar esto. Ese no existe. No es una posibilidad. Se me acabó el gas, entonces tengo que aprender a ser el mejor mayordomo. Porque los tacos que me aventé ayer no eran para tacos. Ese dinero era para el gas. Entonces, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. ¿Vamos bien? Ok. A lo mejor tú dices, ay, pastora, ahorita Pastico anda con su traje y todo. No sabes cómo anduve antes. Tú no tienes idea de cómo anda uno antes cuando no te has visto Jesús. Y aún estando en Cristo Jesús sin entender los principios. Los principios que el Señor te da no son para que sean cargas para ti. Los principios que el Señor da son para que tú crezcas. Y déjame decirte, si yo te dijera que tú quieres un marcador que pinte rojo y te digo, aquí está un marcador rojo, ¿lo tomarías? Ahora agarras el marcador, yo soy tú, y me levanto a agarrar el marcador rojo, a ver. Ay, no, bien nomás que padre pinta. ¿Comprarías otro? ¿Agarrarías otro si te lo ofrecen? ¡Claro! Porque ya sé que es de calidad y me va a responder por lo que yo necesito. ¿Sí o no? Sí. Así estamos nosotros. Yo cuando entendí el principio yo no lo suelto. Porque este principio es de crecimiento de vida. Y en finanzas, mucho más. ¿Tiene un principio más fuerte todavía? Ahí va. ¡Oh, Señor! ¿Qué dice? Ese de acá.
1, 2. Amén. 3, 1, 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bendita sea su palabra. Él desea que prosperemos. En todo. ¿Cómo prospera? Tu alma. Entonces sí desea que prosperemos. ¿Amén? Ok, el plan de Dios es que prosperemos. No todo tiene que ver con este signo. Yo puedo tener 10 pesos y ser más próspero que tú, que tienes una super cuenta en Estados Unidos. Amén. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. ¿Listos? Ok, empezamos. Miguel Ángel. Sí. Nehemías 10, libro de Nehemías. Fede. Nehemías también, todos van a ser Nehemías 12. Ok, Miguel Ángel va a ser Nehemías 10, 35 al 39. Déjame ponerme también ahí. Espérame un tantito. Vamos a leerlo ahí, aunque lo esté leyendo. Nehemías. ¿Listos todos? Amén. Nehemías 10, 35, Miguel Ángel. Nehemías 12, 44 al 47, Fede. Y Iván, Nehemías 18, del 8 al 13. ¿Estamos listos para recibir un nuevo principio? No un nuevo principio, porque es un principio que ya está. No hay Nehemías 18. ¿Y es que? No, Nehemías 10. Sí. Sí, tiene razón. No, no me va a estar. Nehemías 12 hasta Sí, no, 13. tiene razón, sí. No, dejamos el de Nehemías fuera, el de 18. Tiene razón. Ok, Nehemías 10, Nehemías 10, 35 y 36. del 35 al 39. Al 39. Ajá. Dice la palabra de Dios. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirán las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y ahí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Amén. Fíjense bien, es un principio de siembra y cosecha. Si yo no siembro, no cosecho. Si siembro fe, cosecho fe. ¿Estamos de acuerdo? El principio se llama primicias. Amén. De veras te lo digo con todo mi corazón, y el Señor está aquí, que no era un tema que iba a tocar en estos días, pero era un tema que iba a tocar hasta el próximo año. ¿Sí? Pero el Señor insistió de una manera muy especial y muy tajante. ¿A qué voy con esto? Las primicias tienen un propósito en nuestras vidas. Las primicias, yo también, si tú quieres, no entendía muy claramente el propósito de las primicias y qué son las primicias, lo vamos a entender ahorita. Las primicias, fíjate que lo que leímos, hay una diferencia muy clara. Y si me voy hacia atrás, hacia el escalón hacia atrás, todavía hay otra diferencia, que aquí vamos a hablar de las ofrendas, diezmos, primicias. Son diferentes cosas. ¿Sí? Las ofrendas es lo que el Señor propuso en mi corazón. O sea que si yo ya diezmé, ¿ya no ofrendo? No, si el Señor lo propone en tu corazón y lo pone en que tú ofrendes, ofrenda. ¿Sí? El diezmo es punto y aparte. El diezmo es algo que le corresponde a mi Señor conforme a la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y si te fijas en lo que acabamos de leer de Nehemías, separa diezmos y primicias. Y si ves las ofrendas y los diezmos, son separados.
Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces creemos que porque nosotros ofrendamos es suficiente y es como un diezmar. No es lo mismo. Las bendiciones de cada uno son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego y te fijas en la lectura que vimos ahorita en Nehemías, habla una diferencia entre los diezmos y las primicias. Eso nos habla de que no es lo mismo. No es lo mismo un diezmo y la primicia. A ver, pastor, entonces platíquenme. ¿Cuáles son las primicias y qué beneficios tiene el que yo dé mis primicias? Vámonos a Nehemías 12. Y ahorita les voy a explicar eso. El Señor nos va a mover. Amén. ¿Cuántos quieren ser movidos? Amén. Ok, lo importante no es que seamos movidos. Lo importante es que con el movimiento lo aquí y lo haga. ¿Sí? Ojo, por convicción. Nunca trabajemos por imposición. Es por convicción. Vamos, a ver qué dice. Nehemías 12, 44 y 47. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los elegidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaphat, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Amén. Fíjense bien qué interesante aquí hay mucha enseñanza en ese pasaje que vimos. Habla de los levitas. Que no, levitas no nada más es secretario. Levitas es que sirve. Y hablamos de que para mí, yo lo repetí también, ¿sí? No hay un líder de alabanza, hay un director de alabanza. Le vamos a pegar la palabra, hay un director de alabanza. ¿Sí? Está interesante esto porque hay porteros, hay esto, son siervos de Dios. ¿Amén? Entonces, fíjense qué interesante está todo eso, porque estamos aprendiendo cosas muy interesantes el día de hoy. Ok, ¿qué son las primicias? Las primicias es que cada uno, estamos hablando de las 12 tribus, ¿verdad? Las 12 tribus les fueron divididas porciones o herencias, y a todos se les dividió, menos a los levitas. Ellos no se les dio. ¿Por qué no se les dio a los levitas? Los levitas son los que sirven al Señor. ¿Por qué no se les dio a los que sirven al Señor? Porque ellos tenían que aprender a depender de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios. El Señor nos llama a que seamos real sacerdocio, ¿cierto? Tú y yo tenemos que aprender de la provisión de Dios. A mí no me paga mi jefe, a mí me paga el Señor. Y si me paga el Señor, para el trabajo. Amén. Y la gloria es para Él. Y si para el trabajo, cuando yo le doy el diezmo, es lo que le corresponde, 10% de lo que es suyo. ¿Vamos de acuerdo? Si tú no lograbas entender que con el 90% te iba a costar trabajo, entonces este nuevo principio te va a costar más trabajo comprenderlo. Pero el plan de Dios en ese principio era bendecirte a ti, bendecirme a mí, ese es el plan de Dios, ¿sí? En todo el año, en mi trabajo. En todo el año. Eso es impresionante. Es confiar a tal grado que la primicia es decirte, Señor, esto que tú me has dado, ahí está hablando de grano, ¿sí? Está hablando de mosto. Ajá, está hablando de mosto, es lo que era el resultado de la exprimir, ya sea para sacar aceite o era uva, ¿sí? Para sacar este vino, y le entregaban el 10%, el 9% de la primicia al Señor. ¿Para qué? Para que Él me bendiga y me multiplique a mí. Y este año sea un año próspero para mí. Es algo que tú y yo tenemos que entender. Y yo lo voy a aventar así para que tú lo comprendas. Nadie te está diciendo que lo hagas, yo lo voy a decir. Porque si para mí eso es bendición y esto ha sido bendición, yo quiero más bendición. Y no estoy hablando de lo material, iglesia. Ojo, porque a veces oye bendición y que es lo material. Él me va a bendecir porque tú vas a ver lo que va a pasar en este lugar. Amén. Porque ya el Señor ya lo ha mostrado lo que va a pasar en este lugar.
wow, yo estoy impresionadísimo, estoy emocionado que empiece el año. ¿Sí? Por lo que el Señor va a hacer. Ojo, la obediencia, la bendición. ¿Qué hacían ellos? Su primera producción la entregaban como primicia. En nuestro tiempo, ¿la primicia qué es? Gracias. Mi primer salario que yo ingresa, el primer salario se entrega al Señor. Es algo que a mí me cuesta trabajo platicarlo, porque pudiera parecer, espero que no, y si te está llegando a tu mente, dile, en el nombre de Cristo Jesús se sale de mi mente, ¿sí? Pudieras pensar que es un interés material, cierto, pero no es así. Es un principio que va a tener bendición a tu vida. Y lo mismo del diezmo. El diezmo es, yo no sé quién diezma de aquí, quién no diezma. Él sí. Y yo no estoy vigilando, esta letra es de Juanito, ay, canijo, no ganas eso. O les paso una relación y decir, ¿cuánto ganas? Ponme aquí cuánto ganas. Jamás. Porque yo no estoy confiando en mí, y estoy confiando en ti. Hay decisiones que yo voy a empezar a tomar por confianza en el Señor, no en ti ni en lo que tú das. Amén. Entonces, ¿qué hacían? Ellos lo que hacían era, daban, así como daban el diezmo, que tú y yo damos, ellos daban sus primicias. Y las primicias eran las primeras quincenas del año, ellos le daban su primer producción al Señor. Vamos a ver un ejemplo práctico de esto. Ok. ¿Cuál es la finalidad de la siembra de la primicia? ¿Sí? Si no el cosechar. Esa es la finalidad. Vamos a Proverbios primero. Ya los inquieté, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque el Señor nos está inquietando. Aunque, ojo, importante, no me interesa ver si lo vas a hacer o no. Yo espero que sí, porque al final de cuentas el fruto se va a ver. Porque la bendición se va a notar. Pero yo no te voy a decir, tú lo dices, no te dejas. No, porque eso es conforme a la voluntad de cada quien de querer crecer. Pero el crecimiento, el Señor lo da. Amén. El Señor quiere que crezcamos. Amén. Ok. Si vamos a Proverbios 3, ¿ya lo tienen? Ya. 3, 9 al 10. Fíjense bien lo que dice Proverbios. ¿Ya lo tenemos todos para leerlo? Ya. Ok, fíjense lo que dice. 3, 9 y 10. Y dice: honra a Jehová con tus bienes. ¿Y con qué? Con las primicias de tus frutos. En ese tiempo no había dinero. Todo era, ¿sí?, el cambio de producción, semilla por semilla. ¿Se acuerdan de José? Sí. Cambiaban una cosa por otra, no había dinero. Dice, con las primicias de tus frutos. Y 10. Fíjate bien, ahí está la promesa. Y subraya, ahí está la promesa. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué son los lagares? Es el lugar donde se exprime, ¿sí? No se exprime la uva, o se exprime donde se va a sacar el aceite, ¿sí? ¿Qué es el mosto? Es el jugo o el aceite que se va el resultado de exprimir, ¿sí? ¿Y qué es rebosar? Rebosar significa crecer, fíjate bien qué interesante, romperse, extenderse o multiplicarse. Entonces, si leemos otra vez Proverbios y lo volvemos a entender, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos, ¿qué? Tus graneros, ¿sí? Con abundancia, ¿todo bien? Y tus lugares donde se exprime, o sea, la coladera, vamos a decirle así, de tus graneros, ¿con qué? Perdón, y tus lagares rebosarán mosto. Si rebosan aceite y rebosan mosto, no me hace falta nada. Algo que tenía mucho valor en ese tiempo era el aceite. El resultado de la exprimida es lo que tenía mucho valor para ellos. Con eso nacías. ¿Por qué crees que la mujer que no tenía para comer y que se iba a morir junto con su hijo, llegó Elías, si no me equivoco, y le dijo: dame de comer a mí? ¿Cómo te doy de comer primero a ti? Sí, eso es primicia, me estás dando todo. ¿Oye? Me lo das. Y luego dice: dámelo a mí, pero es lo que vamos a comer mi hijo y yo, y de ahí nos morimos. Y dijo: no, dámelo primero a mí. ¿Qué hizo ella? Se lo dio, ¿cierto? ¿Y qué hizo Elías? También las tinajas, llenarlas de pan, y oró por ellas. ¿Y qué se convirtieron? Se convirtió en mozo.
en la producción, lo que tenía le ajustó para sobrevivir sin problema. Haz de cuenta que era una persona muy pudiente porque era aceite y el aceite valía muy caro. ¿Sí? Entonces aquí te estoy tratando de decir esto, que el Señor quiere bendecir a su iglesia. Ojo, a mí me puede dar aceite y el aceite no se convierte en una moneda, me puede dar muchísima unción. Amén. Ese es aceite. Amén. Así es. Y traeré 10 pesos. Pero me dio unción. Me dio la habilidad para la interpretación de lo que estoy leyendo. Eso es unción. Es mosto. ¡Wow! ¿Qué más quiero? Si el Señor está conmigo y me da la interpretación, me da la unción, me da todo para poder servirle, yo pregunto, ¿no me dará dinero? ¿No me dará una bolsa de arroz? Por favor. A veces nosotros estamos limitados por... Y yo sé que está golpeando el Señor en algunas partes de apegos y algunas cosas de nuestras vidas, pero créemelo, no lo estoy haciendo con esa intención. Estoy obedeciendo. La verdad es que te digo con todo mi corazón, estoy obedeciendo, porque si por mí fuera, yo no hablara en esta iglesia de finanzas. No es un tema que me guste mucho hablar, porque no quiero que se malinterprete. No es mi intención. ¿Vamos viendo? Ok, ya me va a hacer, pero no me quiero terminar esto. Vámonos, ¿sí? A el libro de Josué. Y vamos a ver en práctica lo que estoy hablando. Aquí están mostradas en plática, en claro, ¿sí? Las primicias. ¿Ya las tenemos? Josué 6. Amén. Ya estamos terminando, discúlpenme, pero ahora sí que tenemos que verlo todo, si no, no podemos. En Josué, te explico la situación como estaba. ¿Se acuerdan cuando iba a entrar Josué a la tierra prometida? ¿Cierto? Estaban en el desierto. Iban a entrar a la tierra prometida. Y les dijo el Señor, vas a hacer esto. Y léanlo, se lo dejo en el del 6. Y les dice lo que va a hacer, va a dar vuelta. ¿Sí? En Jericó, ¿se acuerdan? Era la primera ciudad que iban a vencer. Era la primera ciudad que iba a vencer de la tierra prometida. Y les dijo, yo voy a estar contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Nada más te pido que tú seas valiente, esforzado, y no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda, mantente sólido en lo que quieres estar. Y le dio instrucciones, y él las va a sacar. Y le dio instrucciones para que dieran vuelta en Jericó. Y dice en la palabra que cuando terminó la instrucción y hicieron lo que tenían que hacer, Jericó, los muros de Jericó cayeron. ¿Cierto? Y es curioso porque la ciencia dice, los científicos dicen que el muro no cayó hacia afuera ni hacia adentro, se hundió. Eso es impresionante, ese es el Señor. ¿Vamos de acuerdo? Ok. Y les dijo una instrucción. Y les dijo, vas a pasar. Y para que no seas anatema, o sea, para que no vayas a pecar, todo lo que esté ahí, no tocarás nada. Todo será para Jehová. Tomarás el oro, plata, piedras preciosas, y las pondrás para el Señor y soltar en todo lo que vayan a hacer en el tabernáculo. ¿Vamos de acuerdo? Ese es lo que el Señor puso. En el 16, ¿qué dice? Eso es como un resumen casi de todo. Josué 6, 18 y 19. 18 y 19. Pero vosotros guardaos de antemán, ni tomes alguna cosa del antema. Anatema, el campamento de Israel, y lo turbes. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Y sabes qué hicieron? Empezaron a pelear, vencieron al pueblo. De hecho, el lugar se quemó, fue quemado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ocurrió? ¿Alguien se acuerda qué ocurrió? Sí, alguien agarró, o sea, más de uno agarró. Que agarraron cosas que les dijo el Señor que no agarraran. ¿Por qué no los querían que agarraran? No es porque no los quisiera bendecir. Las demás naciones eran suyas. La tierra era suya. Lo único que dijo, dame mis primicias. Porque con esas primicias yo voy a bendecir todo lo que vas a producir. Y tomaron acá, no por quién tomó, para él y su familia, tomó parte del botín, se lo llevó y lo puso abajo de su cama.
Y el Señor se enojó. Y le dijo, Josué, ¿sabes qué? Agarraron algo. O lo encuentras para poder limpiar al pueblo de Israel, o para todos van a sufrir las consecuencias. Lo encontraron. ¿Qué pasó? Mataron a todos. ¿Se los tragó? ¿Se acuerdan o no? ¿Murieron? Todos. Se los dejo de tarea, chéquenlo. Murió él, su esposa y su familia. A lo mejor la familia ni siquiera le ha tocado nada. Somos bendecidos todos cuando nosotros obedecemos las instrucciones del Señor. Amén. Amén. Porque las primicias son de él. Jericó era la primicia. Era la primera nación y era de él. Era para bendición, para exaltar el nombre de él. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Con esto concluyo. No te estoy diciendo, ¿sí?, que vayas ahorita y veas cómo le vas a hacer. Que, ay, Señor, y empieces a no poder dormir. Necesito que confíes en el Señor. Él lo va a poner en tu corazón, como lo ha puesto en nosotros. Amén. Lo va a poner en tu corazón. No te vayas consternado, no te vayas preocupado, porque el Señor trae paz. Pero necesitamos confiar en Él. Decirle, mira, Señor, me acaban de mostrar este nuevo principio. Wow, yo me impresioné cuando yo lo leí, porque no iba por ahí. Y dije, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí va. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando damos, fíjate bien, cuando nosotros sembramos, vamos a cosechar. Eso es en lo natural. Y hay un riesgo. Cuando nosotros sembramos en el reino, seguro cosecharás. Eso es seguro. Es garantizado. Pero lo importante, cuando tú veas que alguien más va a sembrar y en tu corazón no cayó todavía esa semilla de sembrar, está bien. Ponte a practicar con el Señor y que Él te la traiga. Pero no estorbes a que sí lo va a hacer. Así es, porque hay ocasiones en que yo siembro, fíjate bien, yo siembro, y yo sé que voy a cosechar. Yo no voy a sembrar dicen que la fe es ciega, pues para los que no creen, porque la fe de Dios no es ciega, la fe es segurita en el Señor, sí, con nuestros ojos puestos en Él, y siembro. Déjame decirte que yo, mi familia, va a cosechar. La iglesia va a cosechar. ¿Vas a ser bendecido? Sí, vas a ser bendecido, ¿sí? Dimensiones distintas, pero ¿sabes qué? El fruto es, no dejes que los demás lo dejen de hacer, esa es una. Y dos, estás pegando nada más para recibir la bendición de los demás, porque eso no te vas a crecer. Muchas veces nosotros estamos pegaditos que se cierran. A ver qué cosecha. Pero dice el Señor, necesito que tú siembres para que tú tengas la experiencia de cosechar. Muchas veces estamos pegaditos a los que siembran. ¿Y somos bendecidos? Sí. Pero el Señor nos llama a cosechar lo que nosotros vamos a sembrar. Sí. Yo tengo un testimonio referente a eso. Ajá. Cuando estaba empezando a conocer de Dios, a la mayoría conocí a mi suegra cuando fue al bautismo. Como no veía a los cajeros mucho, a los cajeros automáticos, me decía, no, pues tú sácame mi dinero, ¿verdad? Y ya yo le sacaba su dinero, y cuando la primera vez que entró a trabajar, así pues a su primer trabajo, ya le di sus 700 pesos, un tecito. Y me dice, esto va para Dios, completo, tal cual, porque Él me dio mi trabajo, porque es la primicia. Me decía, no inventen, ¿y qué va a hacer para comer entre semana? Y no me lo van a creer, pero bueno, sí me lo van a creer, pero yo la veía que daba así su semana, ¿sabes? Para Dios, es mi primicia, es la primicia de Él, y lo daba tal cual, y entre semanas nos invitaba a comer a nosotros. ¿Cómo lo decía? Ahora lo estoy entendiendo, pero yo ya me tocó ver eso por medio de que así lo hacía. Pero así como usted dice, la verdad que tal cual ni siquiera los calentaba. No se los dan a la iglesia, no se los dan al pastor, se los dan al Señor. Y aunque se los dieras al pastor, no les preocupa. Tú cumples con lo tuyo. De hecho, hay otro pasaje por ahí muy fuerte donde dice que se los darás al pastor. Se los darás a los tenientes. Pero yo no te estoy diciendo de eso, no te estoy hablando de ese caso ahorita, no es la intención. Mi intención no va por ahí, mi intención es que tu corazón pueda probar lo que el Señor tiene para nosotros. Ese es el plan. Yo sigo bendecido y a mí me gustaría que tú fueras bendecido. Amén. ¿Sí? Pero contra, yo te invito a que esta semana estés orando y dices, Señor, a ver, ¿qué es? O sea, quiero tener paz en mi corazón.
¿Sí? Porque te aseguro que si su suegra hubiera sacado ese dinero para darlo, y lo va a dar, ¿cierto, suegra? Sí. Ajá. Y lo fuera a dar, y está preocupada porque ¿qué va a dejar de comer? Ya está mal. Porque la fe tiene que ser confianza en el Señor que Él provea. Ahora, también es importante, dice la palabra, que seamos sabios. Dios sabe es aquel que sabe administrar lo que tiene para los momentos en donde tengo que sembrar. Amén. Una persona que siembra en lo físico, no está aquí barro, pero una que siembra en lo físico tiene que tener la provisión para sembrar, y no solamente para sembrar, también para los químicos. Tengo que tener una provisión para mi familia, tengo una cosa. Todo es un buen mayordomo. ¿Sí? Y el que sembraba, cosechaba y el Señor les multiplicaba. Y si te fijas después y sigues estudiando la palabra, te vas a dar cuenta que el Señor los prosperaba. Sembraban y cosechaban y cosechaban y cosechaban. Nunca les faltó nada. Porque aprendieron a ese principio. José aprendió ese principio. José tenía su principio y por eso fue próspero, por eso lo tenía donde lo tenían. ¿Sí? Porque él sabía lo que tenía que hacer y esos principios son por la eternidad. Amén. Entonces, cuando el Señor nos esté llamando a hacerlo, yo te lo pongo ahí para que tú lo pienses, no para que vengas por imposición. Y fíjate bien en Gálatas 6, 16, de 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, porque el que siembra por su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Amén. ¿Estás? Entonces, híjole, lo único que deseo es que tu corazón se vaya tranquilo y en paz. Si tú conocieras y yo supiera un lugar donde hay un tesoro, donde hay piedras preciosas, donde hay para mí y para ti, ¿compartirías? Claro. Si yo sé que, por ejemplo, encontré un tesoro precioso que es aquí y sé que hay Kleenex para todos, o sea, y no voy a quedarme pelón, para todos, ¿lo compartirías? Esas son las primicias. Las primicias es: encontré un Kleenex precioso que no se agota, me voy a quedar con él. Mira, y quiero terminar. Fíjate, ¿cuántos recibieron una perla preciosa que se llama el Evangelio de Cristo y aceptamos a Jesucristo como la Jesús salvador? ¿Cuántos estamos salvos? Amén. Llegó alguien que tuvo el amor y el tiempo para invertirlo, ¿sí? Para que tú nacieras, después de estar muerto, nacieras, ¿cierto? ¿Y cuántos hemos sido bendecidos desde ya hasta ahorita? No hemos dado primicias y hemos sido bendecidos. Algunos a lo mejor no han dado diezmo, han sido bendecidos. Amén. Ok, pero ¿cuántos hemos ido a compartir esas perlas? Alguien más. Y no se agota. La salvación no nada más era para mí, era para alguien más y no lo hacemos. Sin esas cosas pequeñitas no podemos ser fieles. Cuanto menos en un diezmo o en una ofrenda. Cuanto mucho menos en una primicia. Porque si algo que no me costó, que me regalaron, como fue la vida eterna del Evangelio, no lo puedo compartir con alguien más, no puedo compartir el Evangelio, cuanto menos ofrendas y bienes. Cuanto menos una primicia. La primicia no es otra cosa más que un nivel más alto de fe, de confianza en el Señor, que me bendecirá. ¿Me va a bendecir el Señor? Oiga, pastor, si no le doy diezmos y ofrendas y primicias de bendecirá, el Señor es misericordioso. Pero no es la misma bendición del que es fiel a ver su misericordia. Son bendiciones en dimensiones distintas. ¿Sí? Y cuando digo nuestro, no es que no voltees a ver a los demás como que, ay, es que Iván está yendo muy bien y todo lo que trae. Ya tiene como 5 carros en su casa. No puede ver porque a lo mejor él ha sido fiel. Y si yo no le sigo, no puedo servir a que sigo fiel, porque somos muy buenos para eso. Yo no quiero hacer, a eso me refiero, que nos pegamos a que sí está cosechando. Déjalo. Si es próspero, él quiso invertir. Él estuvo dispuesto a dar. ¿Sí? Y eso el Señor lo va a recompensar. Si yo estoy a gusto con mis 10 pesos y el Señor me da mis 100, cada quien viva tranquilo por lo que tiene conforme a su corazón. Amén. ¿Somos bendecidos? Sí, no pregunto. En el caso, por ejemplo, las primicias, yo siempre, o bueno, yo estoy contemplando las primicias en enero, el primer mes del año, y las primicias son en enero. Esa era la confirmación y la duda, me decía Diana, y yo como mujer que no trabajo, no tengo un sueldo, ¿cuál debería ser? Acuérdate que las primicias que se dan son a quien recibe la provisión.
Si ella trabajara y ella recibe una provisión, ella da su diezmo de su provisión. Cuando tú le das de tu quincena y tú ganas, eso ya lo hemos tocado un tema, cuando tú das de tu quincena y tú ganas y le das, como dicen aquí, el chivo, ¿sí? Realmente quien tiene que cubrir con esa porción eres tú. Tú tienes que cubrir con tu 10%, porque lo que le das a ella es ya libre, ¿sí? De lo que le corresponde al Señor. Primicia, tú estás dando y estás dando por tu familia. Esa es la primicia. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ajá. Sí, pastor, dos comentarios rápidos. Sí. En el caso de la mujer, sí, porque normalmente el varón es el proveedor, también en la palabra de Dios habla de los primogénitos. Y esa es la primicia del fruto del vientre de una mujer. Si uno consagra a sus hijos para Dios, eso va a traer bendición. ¿Se acuerdan de Samuel? Sí, con Samuel pasó. Ana ¿Esa se es una ofreció primicia? mucho antes de nacer. Esa es una primicia de la mujer. No precisamente dinero, cosas materiales. No. Bueno, esa es una. La otra. Inclusive me atrevo a decir que a lo mejor algunos tenemos habilidades, no trabajo, pero tengo habilidades para determinadas cosas. Puedes decir, Señor, yo te ofrezco esta primicia. Hasta el tiempo es un diezmo también. Claro, el tiempo es un diezmo. Otra cosa, sí. Si a los israelitas les funcionó, podemos tener la certeza que nos va a funcionar también a nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente es palabra de Dios. Y ahí está, quiero que la leas, ¿sí? Lee líneas para que tú veas cómo el Señor nos va llevando a, mira, a veces nos estamos acostumbrados a que queremos recibir, pero cuando el Señor dice, necesito que tú des un paso de fe para poderte mostrar otras cosas, pero si no doy un paso de fe, me voy a quedar en un lugar. ¿Tiene algo de mano? Crecimiento espiritual. Como iglesia, ay, no van a ver, nadie te va a dejar, ¿sí? Porque aquí no se trata de eso. Lo importante es que tú vayas creciendo conforme al conocimiento de la palabra del Señor y nos va a llevar a dimensiones. Es más, a tal dimensión que nos va a desprender. ¿Por qué no estamos de eso? Porque a lo mejor necesitamos desprendernos de cosas. Yo así lo entiendo porque te digo, no era algo que iba a tocar el día de hoy, pero a lo mejor nos está hablando el Señor de desprendernos de cosas. Y a lo mejor una de las áreas donde nos cuesta desprendernos es el de la área de las finanzas. Despréndete para